Esta es una entrevista sin censura. Como lo cantamos aquí ya desde hace algunos días, se ha ratificado el nombramiento del ingeniero Carlos Manuel Sada Solana como nuevo embajador de México en Estados Unidos, excónsul de México en Chicago, fungía como cónsul en Los Ángeles con 87 votos a favor y 5 abstenciones. Así el Pleno de la Cámara de Senadores ratifica el nombramiento de Carlos Manuel Sada Solana en sustitución de Miguel Bazáñez, quien estuvo en el cargo tan solo 9 meses. Y le agradezco a la senadora Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, que nos tome la llamada para hablar precisamente de esta ratificación. ¿Cómo le va, Mariana? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días, un gusto saludarte. Pues ya estaba cantado, Mariana, esta ratificación. Creo que no había mucho por donde darle vueltas. Es un hombre con capacidad que esperemos pueda hacer la labor que necesitamos para la relación bilateral y para la defensa de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Por supuesto, Vicente, me parece muy importante el que el presidente Peña Nieto le haya dado un viraje a lo que se venía haciendo con Estados Unidos. Este nombramiento del embajador Carlos Sada pues fue bastante bien recibido en el Senado de la República por todos los grupos parlamentarios. Es un diplomático preparado, con visión de Estado. Estamos seguros de que va a defender los intereses de México y de los mexicanos en Estados Unidos. Este nombramiento, pues para la mayoría es interpretado como una corrección, insisto, a la mala decisión que fue tomada en materia de política exterior, con el perfil del anterior embajador, que una persona de trabajo, con un perfil completamente distinto. Y bueno, la experiencia del embajador Carlos Sada en diferentes consulados de Estados Unidos pues habla por sí misma. Yo pienso que pues va a ser un gran vocero, Vicente. Creo que en este momento sí es importante que se levante la voz con muchísimo respeto de cara al proceso electoral en Estados Unidos. No podemos tener pues un embajador que guarde silencio, que al final del día, si uno se queda callado ante lo que está ocurriendo con un personaje como Donald Trump, y el embajador se queda callado, bueno, pues es convertirse en cómplice de lo que está pasando. Senadora, ¿tiene idea, estuvo al pendiente de lo que dijo en su comparecencia Carlos Sada Solana? Sí. ¿Qué dice Carlos Sada? ¿Qué propuso, qué expuso ante ustedes los senadores? Bueno, pues habló de diferentes temas. Primero, destacar que para México, bueno, es fundamental, obviamente, la relación bilateral con Estados Unidos. El comercio bilateral es de $495,598 millones. La frontera entre México y Estados Unidos pues es una frontera nada más y nada menos que 3.142 kilómetros. Se unen 10 estados, 4 de la Unión Americana, 6 de México. Entonces no es cosa menor. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos señalan que el flujo de bienes entre México y Estados Unidos tiene un valor aproximado de $1.5 mil millones diariamente. Entonces, si no es importante México, ojo para los Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperarían, Carlos, Vicente? Por eso menciono estos datos. Claro. Primero, entre los temas que fueron mencionados de la agenda bilateral, porque además tuve la oportunidad el día de ayer de escuchar al embajador de viva voz. Se reunió con los senadores de Acción Nacional. Teníamos pues interés de hacer algunos planteamientos. Bueno, se habló de cooperación educativa entre México y Estados Unidos, promoción de la igualdad de género, porque bueno, pareciera que el único tema es el tema del proceso electoral en Estados Unidos, pero también hay muchos otros temas que hay que estar fomentando
en nuestra relación bilateral, que tiene que ver también con innovación en ciencia y tecnología, cooperación en temas de seguridad, que de hecho tiene la finalidad de un intercambio de capacitación, asistencia técnica, equipo de alto nivel, ¿no? Y tecnología, por supuesto, para fortalecer pues la seguridad, sobre todo pues, en temas que México tiene que trabajar con fuerza. Es prioritario. También se habló del tema migratorio en esta agenda bilateral, pues representa uno de los principales puntos de encuentro entre Estados Unidos y México, pero debe ser abordado desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Claro que sí. Insisto, en este tema, en el tema migratorio y en muchos otros, pues no puede el embajador guardar silencio o esperar, ¿no? O esperar a que el gobierno mexicano se pronuncie, que muchas veces pues no se han pronunciado. Vicente, ¿cuánto se tardaron en estos momentos, no, en recular? Se tardaron 9 meses. Se desperdiciaron 9 meses, más los meses que tardó el gobierno federal en proponer un embajador de México. Más de un año, más de un año. Exactamente. Estás hablando de 1 año y fracción que fue desperdiciado, fue tirado a la basura. ¿Por qué? Porque bueno, pues no había quien le entrara al toro por los cuernos, quien le entrara el tema migratorio. Casos ves venir y solamente pues el embajador, el anterior, pues los vio pasar y no se hizo nada al respecto. Entonces la expectativa con el embajador Carlos Sada es muy alta, y lo digo de esta forma porque pues prácticamente fue ratificado por unanimidad. Y además a él también le tiene que quedar claro esas expectativas, que todo mundo tiene altas expectativas porque es una gran responsabilidad y doble responsabilidad para él por las expectativas de las que habla, senadora. No, totalmente. Entonces se tiene una expectativa muy alta. No me queda claro que se busca un perfil de este tipo, un perfil político, un perfil con experiencia en los principales consulados de Estados Unidos, pero sí va a ser bien importante que se rodee de la gente adecuada. Va a ser bien importante también que esté al pendiente de lo que ocurre en los consulados, cómo se está trabajando, cómo están trabajando los cónsules, qué tanta atención se le está dando a los mexicanos en Estados Unidos y no permitir violaciones a los derechos humanos. Así entonces, es. Sí. Y hablando precisamente del panorama diferente, el viraje del gobierno mexicano a la representación acá en Estados Unidos, hay que decirle que a nuestra gente que también se aprobaron las designaciones de 11 nueve cónsules en diferentes ciudades de Estados Unidos. 11, estamos hablando más del 20% del liderazgo consular en todo Estados Unidos. No es poca cosa, senadora. No, claro que no es poca cosa, va a ser bien valioso. Por eso te mencionaba, Vicente, que el embajador esté muy atento a lo que ocurre en cada una de las oficinas de las representaciones, los consulados que tenemos en Estados Unidos. Se aprobó un paquete. Sí. La única que me dejó rascándome la cabeza es la ratificación del cónsul en Nueva York, después del petardazo que pegó allá en Londres, nombrando a Porfirio Díaz también en el grito de independencia. Senadora, bueno, allá usted tendrá una diferente opinión de por qué se ratificó, pero... Pues mira, la verdad es que es muy complicado el tema de los nombramientos. Al final del día tiene manga ancha el presidente de la República en turno para impulsar ciertos nombres. Lo que sí, y te comparto, a mí me resulta increíble, y ayer claro que se votó en contra de algunos personajes, y te lo digo por parte del Partido Acción Nacional, votamos en contra
del cónsul en San Antonio, Texas, del Paso también. Pero y te comparto, Vicente, que no jamás, bueno, en lo que va de esta legislatura nunca se le ha rechazado un solo nombramiento al presidente de México. A mí sí me parece un exceso por parte del Senado mexicano. Creo que debiéramos ser mucho más críticos con posiciones estratégicas. También fue el caso ayer. Varios senadores de Acción Nacional votamos en contra también de la propuesta de embajador de México para Cuba, ¿no? Y sobre todo por los perfiles que venían trabajando en ciertos consulados, en ciertas embajadas, que sí debiéramos ser, insisto, mucho más críticos. No es un tema de que si son políticos o son del servicio exterior, porque al final del día uno no puede rechazar nombramientos políticos por el simple hecho de ser políticos. Claro. Eso me parece ridículo, pero sí debiéramos estudiar mucho más las propuestas independientemente, y el gobierno federal ser más crítico y tratar de enviar a estas posiciones a excelentes perfiles a cualquier rincón del mundo. Al final del día son los representantes de México, son los representantes de nuestro país, no son los representantes de Peña Nieto, del PRI, no, son representaciones del Estado mexicano y tienen que hacer todo lo necesario para representar bien a nuestro país. Claro que, insisto, hay posiciones pues que no nos gustaron, las propuestas, que no les fue bien a la hora de las comparecencias, pero bueno, en el caso ya hacía falta un nombramiento como el del embajador Carlos Sada. ¿Por qué? Porque fue, insisto, muy bien recibido, muchas expectativas con respecto a lo que hará en los próximos años, y bueno, va a ser crucial que le dé un viraje a la relación, pues a la relación bilateral con Estados Unidos, pero más allá de esto, que le dé un seguimiento puntual a lo que está ocurriendo en este proceso electoral. Yo sí insistiría. El tema de Donald Trump es increíble cómo todos en un principio, Vicente, pues lo tomábamos como a broma, imposible que pueda crecer, imposible que su partido, que los ciudadanos le den un respaldo, y bueno, y se ha creado ya un monstruo enorme, que además lo vemos ya en su discurso. Ya el país que trae entre ceja y ceja es a México, con el país que se confronta directamente es con México. Entonces sí, pues eso pasó por el silencio, por el silencio del gobierno mexicano también, que lo dejó crecer y dejó que dijera cualquier barbaridad sin decir absolutamente nada, y eso hay que asumir como responsabilidad todos allá, los de México, senadora. Estoy totalmente de acuerdo, fue completamente imprudente por parte de México el guardar silencio, el esperar, yo diría, el esperar a ver qué pasa, ¿no? Y el gobierno mexicano ha guardado silencio para temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre en Venezuela, violaciones a los derechos humanos, a la democracia, a las libertades. Y bueno, pareciera que ya que las cosas se ponen complicadas, difíciles, llegan a un extremo, hasta que se escucha a otros países pronunciarse, a otros presidentes pronunciarse, bueno, pues México toma la decisión con respecto a Donald Trump de pronunciarse también. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque, moraleja, no podemos esperarnos hasta el final para hacer una declaración, porque ya no serviría. Entonces, yo espero también que desde el Senado de la República se tenga un papel más activo con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que defendamos desde nuestra trinchera a los mexicanos en Estados Unidos, que pues además
pues trabajan todos los días por llevar el pan a la casa y hacen exactamente lo mismo, y por llevar el pan a la casa los que están allá y por mandar también a territorio mexicano. Entonces sí, el gobierno pues no defiende, me parece delicado y me parecería patético. Por eso una figura como la de Carlos Sada es tan importante, y si tomamos en cuenta que se han tenido pues grandes embajadores, es el caso de Arturo Sarucán, que estuvo ahí al frente de la embajada en el periodo del presidente Felipe Calderón, o el caso también de Carlos de Icaza González, que estuvo en el periodo del presidente Fox, lo mismo que don Juan José Bremer, un excelente personaje. Yo creo que los tres son excelentes personajes políticos, diplomáticos, que hicieron un muy buen trabajo en esta embajada. A lo mejor los temas en su momento pues eran otros. Hoy se presenta una coyuntura que lo que busca esta coyuntura, bueno, es alguien que defienda y estando en ese territorio, porque la voz, en cuanto levante la voz, pues claro que va a ser escuchada. Y va a causar reacciones. Por supuesto que va a causar reacciones. Y yo al embajador anterior, Vicente, al señor Bazáñez, bueno, es un académico al cual respeto, ¿no? Está bien para otra embajada, pero para una posición tan estratégica, una posición que estuvo vacante pues, alrededor de 6 meses, ¿no, Vicente? Sí, estuvo vacante como 6 meses, más los 9 que estuvo vacante, aunque estaba él, pues, o sea... Pues no se sintió. No se sintió, exactamente, no se sintió. No se sintió, y puede ser una gran persona. No, eso no está a discusión. Pero, puede ser un gran tipo. Exactamente. Pero pues no necesitamos, no de buenas intenciones no se solucionan las cosas, ¿no? Exactamente. No, o sea, es así como de, si estaba o no estaba, pues, y eso no es correcto. Así Entonces, es. yo espero que en este momento, pues, cambien las cosas. Estoy segura que así será. Y, ojo, hay mucha expectativa por parte del Senado mexicano y hay mucha expectativa por parte también de los mexicanos. Así estamos. Entonces, y Mariana, si le parece, estaremos platicando más adelante de este y otros temas. Y yo como siempre agradecidísimo por el tiempo que nos brinda para hablar sin censura abiertamente de estas cosas que creo que son de interés de los mexicanos, de todos los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos. Por lo pronto le mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Vicente, igualmente. Y bueno, hay que darle puntual seguimiento a cada una de las acciones que lleve a cabo nuestro embajador en Estados Unidos. Esa es una promesa. La senadora Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, hablando sin censura. Búscanos en facebook.com/sin censura con Vicente Serrano. Amigo Insurance 773-847-9000. Llámanos al 773-847-9000 o visita segurosamigo.com. Amigo Insurance 773-847-9000.